Buenos días, mi nombre es Jimena Portales Rodríguez. Estudio la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Este video es para la actividad de aprendizaje de propiedad intelectual, la cual estoy cursando con el maestro Alfredo Celis Orozco. En esta presentación abordaré aspectos fundamentales del derecho de autor en México. Más específicamente, la divulgación de obras, la duración de estos derechos y su posibilidad de herencia. Hay que recordar que la Ley Federal del Derecho de Autor es la norma que protege las creaciones originales, garantizando tanto los derechos morales del autor, que es el reconocimiento y el respeto de la autoría, así como los derechos patrimoniales, que son los beneficios económicos que se derivan de la obra. Antes de profundizar en los temas de divulgación, duración y herencia, es importante recordar qué es el derecho de autor. Según el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor, es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral, que como lo mencioné es el respeto de la autoría, y los segundos, los patrimoniales, que son los que protegen los beneficios económicos. Ahora bien, comencemos definiendo el término divulgación, que según el artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en la fracción 1, dice que la divulgación es el acto de hacer accesible una obra al público por primera vez, lo que significa que la obra deja de ser inédita. En otras palabras, es el momento en que la creación deja de ser privada, como por ejemplo un manuscrito guardado o una canción que solo el autor conoce. Y cuando se divulga pasa a ser accesible para otros, ya sea a través de una publicación, una exhibición o una interpretación. Ahora, para que una obra esté protegida por los derechos de autor, debe estar expresada en un soporte material, ya sea escrito, sonoro, visual o digital. No basta solo con la idea, debe existir una manifestación concreta y perceptible. Esto significa que el autor debe fijar su creación en un soporte físico, ya sea imprimiendo un libro, grabando una canción en un disco o realizando una escultura. Este proceso no solo permite que el público acceda a la obra, sino que también es un requisito fundamental para que se pueda reconocer su autoría y se garantice su protección legal. ¿Cuánto pueden durar los derechos de autor? Según el artículo 29 de la LFDA, los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenece a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y 100 años después de divulgadas. En caso que el titular del derecho patrimonial, distinto del autor, muera sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y a falta de éste corresponderá al Estado, por conducto del Instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. ¿Se pueden heredar los derechos de autor? La respuesta es que sí. Los derechos patrimoniales son transferibles y en consecuencia pueden heredarse. Esto significa que al fallecer el autor, sus derechos pueden pasar a sus herederos conforme a la ley. Una vez que expira el plazo de protección, la obra entra en el dominio público, permitiendo su uso sin restricciones. Ahora vamos con algunos ejemplos de los conceptos antes mencionados. Un autor que publica su novela en formato impreso está haciendo una divulgación física.
2. Un compositor fallecido en 1920 cuyas obras pasaron a dominio público en 2020. Esto refleja los 100 años que duran los derechos de autor después del fallecimiento del autor. 3. Un fotógrafo no deja herederos, por lo que los derechos de sus imágenes pasan a ser del Estado. Y por último, un pintor fallece y deja estipulado en su testamento que las ganancias pasen a ser de sus hijos, quienes podrán seguir beneficiándose de sus obras. En resumen, la divulgación permite que una obra se presente al público, ya sea en medios físicos o digitales. Los derechos patrimoniales tienen una duración determinada, protegiendo al autor y a sus herederos, y una vez vencido este plazo, la obra pasa al dominio público. Comprender estos conceptos es fundamental para una correcta protección y gestión de las creaciones. La información presentada se basa en la Ley Federal del Derecho de Autor, cuyo texto completo se encuentra en el sitio oficial de la Cámara de Diputados. Gracias.